Una quinta propiedad de los límites es límite del producto de dos funciones. Si yo tengo f de x y g de x y otra función g de x, entonces el límite cuando x tiende a un valor c del producto de f de x por g de x, eso equivale al producto de los límites de cada función. El límite de este vamos a llamarlo límite 1 por el límite 2. O sea, en otras palabras, mire que yo aquí puedo plantear lo siguiente, que esto equivale al límite cuando x tiende a c de f de x por el límite cuando x tiende a c de g de x. Este sería L1 y este sería L2. Entonces, aquí por ejemplo, si yo tengo, por decir algo, dos funciones, voy a tomar f de x igual, por decir algo, x al cuadrado más 2. Y tengo un g de x igual, por decir algo, a x más 1. Vamos a ver entonces a qué equivale el límite cuando x tiende a 0 de f de x por g de x. Entonces simplemente esto equivale a ¿qué? Al límite cuando x tiende a 0 de f de x, pero f de x es x al cuadrado más 2 por el límite cuando x tiende a 0 de g de x, pero g de x es x más 1. Ahora, aplicando el límite a esta función, aplicar el límite es reemplazar la variable que haya por el valor que tiende acá. Es decir, que en este caso sería 0 al cuadrado más 2, ese sería el límite de la primera función. Y el del otro sería 0 más 1. Entonces, 0 al cuadrado pues va a dar 0 más 2, va a dar 2. Por 0 más 1 pues va a dar 1, eso es igual a 2. Por lo tanto, el límite del producto de esas dos funciones equivale a 2. Observen que es muy fácil aplicar este tipo de propiedades. La sexta propiedad es el límite de un cociente. Si yo tengo dos funciones, f de x y g de x, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x, eso equivale a ¿qué? Al límite, voy a hacerlo acá, de f de x cuando x tiende a c sobre el límite de g de x cuando x tiende a c. Miren,
Si límite de f de x cuando x tiende a c lo va a tomar como L1, entonces esto sería L1, y límite cuando x tiende a c de g de x va a llamarlo L2. ¿Qué significa eso? Que entonces eso equivale al cociente de los límites de las funciones. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo acá, si yo tengo que f de x, vamos a hacer el mismo ejercicio anterior. Tengo, por ejemplo, parecido al anterior, x al cuadrado más 3. Y tengo que g de x es igual a x menos 2. Entonces, vamos a hallar límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre g de x. De acuerdo a lo planteado acá, yo digo, eso equivale a límite cuando x tiende a 0 de la primera función f de x, que es x al cuadrado más 3, sobre, aquí este igual está un poquito desubicado, sobre el límite cuando x tiende a 0 de x menos 2, que es g de x. Aplicando el límite, acuérdense que aplicar el límite es reemplazar la variable por la tendencia del límite, en este caso es 0. Entonces 0 al cuadrado más 3 sobre, aquí 0 menos 2. Por lo tanto, eso daría menos 3 medios, porque más sobre menos da menos. O sea que el límite de esta función equivale a menos 3 medios, que yo puedo plantearlo aquí. Cuando x tiende a 0 de f de x sobre g de x es igual a menos 3 medios. Esa es la forma de nosotros dar la respuesta de esta propiedad. O sea, el límite de f de x sobre g de x, dado f de x igual a esto y g de x igual a esto, pues entonces eso equivale a menos 3 medios. La séptima propiedad de los límites se llama límite de una potencia. Si yo tengo una función f de x y n es un número entero, entonces límite de f de x a la n cuando x tiende a c, eso equivale al límite cuando x tiende a c de la función, mire, todo elevado a la n. Es decir, tomamos la base y aplicamos el límite y al hallar el límite lo elevamos a la n. O sea que esto equivale a L a la n. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio. Un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, f de x igual, por decir algo, x más 2 elevado a la 5. Pongámoslo a la 5. Me dice, halle el límite
cuando x tiende a 0 de esta función f de x. Esto es lo que me preguntan. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente yo planteo lo siguiente. Aplicando la propiedad, digo, límite cuando x tiende a 0 de x más 2 y eso lo elevo a la 5. O sea, hallo primero el límite de la base y luego lo elevo a la 5. Entonces, en este caso, ¿eso equivale a qué? Aplicando aquí el límite, eso da 0 más 2. Y como ya le hallé el límite, ya apliqué el límite, lo elevo a la 5. Por lo tanto, acá, esto equivale a 32. Porque 0 más 2 da 2, elevado a la 5 da 32. Y entonces yo puedo plantear acá que el límite cuando x tiende a 0, entonces límite de la función de x más 2 a la 5 equivale a 32. Esta sería la respuesta de ese límite. La octava propiedad de los límites consiste en el límite de la raíz enésima de una función. Cuando se da la raíz enésima de una función, se deben de tener en cuenta lo siguiente. Si límite cuando x tiende a ser de raíz enésima de f de x es igual a la raíz enésima del límite de la función, o sea, yo tomo la función, le saco el límite y ese límite les traigo la raíz enésima. Si ese L es mayor que 0 y n es par positivo, entonces se da el límite. Ahora, si ese L al hallar el límite de la función del subradical es menor que 0, entonces decimos que para un n par positivo, no existe el límite. Y para cualquier raíz enésima donde n es impar, porque las raíces impares todas tienen raíces, o sea, no es como la raíz par que solamente es raíz para números positivos. En cambio, la raíz enésima, si n es impar, existe la raíz de cualquier número. Entonces, decimos que en ese caso, el límite cuando x tiende a c de la raíz enésima de f de x es igual a la raíz enésima del límite. Ahí tendríamos esa octava propiedad y última propiedad de los límites. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aplicando la octava propiedad, es decir, el límite de la raíz de una función. Vamos a suponer que f de x equivale a 4x más 5. Entonces, vamos a tomar de una vez la raíz de esa función. Entonces, vamos a tomar límite cuando x tiende a 5 de esta raíz. De acuerdo a la propiedad de los límites, me plantea que eso equivale a la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 5 de 4x más 5. Mire, el límite de una raíz cuadrada equivale a la raíz cuadrada del límite del subradical, en otras palabras. O sea que aquí, aplicando el límite internamente, me quedaría raíz cuadrada de ¿quién? De 4 por 5
porque recuerden que aplico el límite reemplazando la variable por 5, más 5. Por lo tanto, esto daría raíz cuadrada de 25. Eso da exactamente 5. Y ahí hemos aplicado la propiedad del límite de una raíz cuadrada. Cuando n es par, aquí no se coloca el 2, pero aquí hay un 2 en una forma intrínseca. O sea que aquí está el 2. Lo que pasa es que uno no escribe nunca raíz cuadrada con el 2. Aplica eso. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, este límite cuando x, voy a poner un caso similar, cuando x tiende a 5, de raíz cuadrada de x menos 30. Voy a tomar este ejemplo, x menos 30. Entonces, miren lo siguiente. Yo diría que esto equivale al límite cuando x tiende a 5 de x menos 30. En este caso, tengo raíz cuadrada de 5, aplicando ya el límite, menos 30. Esto me daría raíz cuadrada de menos 25. Resulta que la raíz cuadrada de menos 25 está dentro de los números complejos, no está dentro de los números reales, por lo tanto no existe. No existe. Aquí el límite de esa función no existe, porque raíz cuadrada de menos 25 corresponde a los números complejos y siempre los límites están definidos dentro de los números reales. Voy a hacer otro ejemplo aplicando el límite de la raíz enésima de una función. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de la raíz quinta de x menos 35. Aplicando la propiedad, decimos que esto equivale a raíz quinta del límite de este subradical. O sea, cuando x tiende a 3 de x menos 35. Entonces, aplicando el límite dentro del subradical, queda raíz quinta, y el límite de esto daría entonces 3 menos 35, aplicando ya el límite. En las condiciones queda que ese límite equivale a raíz quinta de menos 3 menos 35 da menos 32. Ahora, como es una n es impar, observen que aquí sí tiene raíz. Esto equivale a menos 2. Porque menos 2 a la 5 me da menos 32. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 de la raíz quinta de x menos 35 equivale a menos 2. Esta sería entonces la respuesta de ese límite, aplicando límite de una raíz enésima. Gracias por ver este video. Darle like si te gustó. Suscríbete a mi canal y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas mis clases.